Bienvenidos al primer episodio de Detectives de Casos Fríos Demasiado Cerca de Casa, una serie patrocinada mensualmente por Patreon, donde seleccionamos a 5 seguidores de Patreon al azar y examinamos casos que presentan sus ciudades natales. Si te gustaría ver a tu propia ciudad natal destacada, puedes consultar nuestro Patreon en el enlace de abajo. Y ahora sumérgete en las historias que atormentan las calles de tus ciudades natales. Los misterios que golpean demasiado cerca de casa. Bienvenidos al primer episodio de Detectives de Casos Fríos, Elsie Frost. La ciudad de Wakefield en West Yorkshire fue elegida por nuestro patrocinador de Patreon Max Haya y tiene una historia sorprendentemente macabra de casos fríos para una ciudad que parece tan pintoresca en la superficie. Su caso más notorio es quizás el de Elsie Frost. Descrita como una niña modelo, Elsie Frost de 14 años sobresalía en la escuela y se esperaba que se convirtiera en la jefa de las chicas. Su hermano menor, Colin, recordó con cariño los recuerdos de ella enseñándole a atarse los cordones de los zapatos. Y le dijo a un periódico local que ella era más como una madre para él que una hermana. Pero Elsie nunca llegó a realizar su máximo potencial o a empezar su propia familia, ya que su vida fue injustamente arrebatada una tarde en los meses de otoño de 1965. Elsie pasó la tarde del 9 de octubre con amigos en el club de vela de la escuela Snapethorpe, en la laguna de Horbury. Una cantera de grava inundada, junto al canal Calderón y Hebel. Había sido un día divertido, pero pronto fue hora de ir a casa. El grupo de chicas se fue entre las 3:50 y las 4 p.m. para regresar. Sin embargo, Elsie decidió tomar una ruta diferente a las otras chicas, posiblemente porque no quería ensuciar sus zapatos nuevos. La adolescente optó por caminar a través del túnel entre la línea de ferrocarril que corría entre la estación Wakefield Kirkgate y Horbury. Fue aquí donde agredieron brutalmente a Elsie. Fue apuñalada un total de 5 veces, 2 veces en la cabeza, 2 veces en la espalda y 1 vez en las manos. Una de estas heridas perforó su corazón y la joven murió poco después por shock y pérdida de sangre. Antes de fallecer, Elsie logró tambalearse por el paso subterráneo antes de desplomarse al pie de un conjunto de escaleras en el otro lado. Fue encontrada alrededor de las 4:12 p.m. por un hombre que estaba con sus hijos pequeños. La investigación que ocurrió posteriormente fue la más grande que la ciudad de Wakefield había visto jamás. Se tomaron más de 1,200 declaraciones, se rastreó a 4,000 personas y se verificaron sus movimientos. Y se entrevistó a 12,000 hombres. Se examinó una gran cantidad de cuchillos, y la cacería del perpetrador incluso involucró al ejército, así como detectores de metales. Sin embargo, a pesar de todo su arduo trabajo, las autoridades no pudieron establecer ningún motivo para el despiadado asesinato del adolescente. Se desconocía si Elsie había sido específicamente el objetivo, o si trágicamente simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Luego el caso dio un giro cuando, en enero de 1966, el subcoronel de la época acusó a un hombre de 33 años, llamado Ian Bernardo Spencer, de ser el culpable. Sin embargo, Spencer insistió en que era inocente y mantuvo que estaba en casa en el momento de la muerte de Elsie. Su coartada fue corroborada por varios amigos y familiares, pero estos testigos nunca fueron llamados a dar testimonio en la investigación. Finalmente, Spencer fue absuelto por 2 tribunales. Pero a pesar de esto, los investigadores de la policía regularmente aparecían en su puerta, a menudo después de que hubiera ocurrido un delito con cuchillo en el área, y querían verificar su estado. Después de que Spencer fue exonerado de participación, el caso de Elsie comenzó a enfriarse. No fue hasta 2015 que la investigación fue reabierta. Las autoridades estaban sorprendidas, pero encantadas, de que se encontraron con cientos de nuevas líneas de investigación. La desventaja de esta reciente investigación fue que gran parte de los archivos de 1965 se destruyeron, dejando a los investigadores en el inicio. Tampoco había posibilidad de obtener ADN de la ropa de Elsie, porque también había sido destruida cuando los Frosts se negaron a conservarla después de su muerte. Las teorías en el caso de Elsie eran limitadas.
Una teoría que se barajó en ese momento era que tal vez la adolescente había tropezado con dos hombres gay en una posición comprometedora al participar en lo que se denominaba actividad homosexual. En ese momento era ilegal en el Reino Unido. Algunos especulan que la chica de 14 años iba a encontrarse con su novio. Los padres de Elsie notaron que el día antes de su fallecimiento había ido al club juvenil local con su mejor ropa y solicitado quedarse más tarde, aunque regresó a casa y afirmó que volvería a su horario habitual. En un momento, una enfermera se presentó afirmando que había escuchado a un hombre en el hospital confesando el asesinato de Elsie, alegando que había estado involucrado en actos sexuales con otro hombre. Sin embargo, la policía nunca pudo verificar esta cuenta. Un año después, en septiembre de 2016, las cosas finalmente comenzaron a mejorar. El Departamento de Policía del Valle del Támesis anunció que habían arrestado a un hombre de 78 años en relación con el caso. El hombre fue liberado bajo fianza, pero arrestado de nuevo en marzo de 2017. En marzo de 2018, el hombre fue identificado como Pedro Pickering. Había sido condenado por el homicidio involuntario de Shirley Calvo en 1972, una niña de 14 años de Wanwall, cerca de la ciudad de Barnsley. Pickering había muerto el día antes de que su identidad fuera revelada al público. Según el superintendente detective Nick Wallen de la policía de West Yorkshire, las autoridades sospechaban fuertemente que Pickering era responsable, y que si no hubiera muerto, el Servicio de Fiscalía de la Corona lo habría acusado del asesinato de Elsie. Se informó también que Pickering tenía antecedentes de agresión sexual y lesiones corporales graves, y había pasado unos 40 años de su vida en custodia. Fue apodado la Bestia de Wanwall. En el momento del asesinato de Elsie, la policía buscaba a Pickering en relación con las agresiones sexuales a dos chicas de 16 años. Su novia fue arrestada y su esposa, Elsie, retiró la coartada que le proporcionó. Y en las cartas que le escribió al descubrir esto, afirmó que estaba tan enojado y molesto que iba a quitarle la vida a otra persona. Sin embargo, la peor parte de todo esto es que la policía realmente se enteró de Pickering días posteriores al homicidio de Elsie. No fue detenido entonces, ya que no se le encontró. Y para cuando fue encontrado, Ian Spencer ya había sido acusado del crimen. Oficialmente, el caso de Elsie aún está sin resolver, pero las autoridades están seguras de que esta vez tienen al hombre correcto, incluso si no pudo ser procesado por sus atroces acciones. Gail Casablanca. Wolverhampton, en West Midlands, fue elegido por nuestra patrona, Andrea. Inicialmente un pueblo de mercado, Wolverhampton floreció durante la Revolución Industrial, convirtiéndose en un importante centro para la minería de carbón y la fabricación de vehículos. Sin embargo, también se ha hecho conocido por albergar algunos de los crímenes más oscuros del Reino Unido. El jueves 6 de septiembre de 1990, dos adolescentes encontraron el cuerpo de una mujer a solo 75 yardas de calle Steelhouse, tirado en los arbustos como basura. Pronto fue identificada por las autoridades como Gail Casablanca, una trabajadora sexual local de 23 años y madre de dos niños pequeños. El departamento de policía local supo de inmediato que tendrían mucho trabajo. La violencia contra las trabajadoras sexuales era trágicamente común, y su estilo de vida significaba que la piscina de sospechosos sería grande. No obstante, los investigadores se pusieron a trabajar de inmediato. Gail vivía en la calle Mayfield y fue vista por última vez el lunes 3 de septiembre. Antes de salir esa noche, dejó a sus hijos con su niñera habitual, pero nunca volvió a recogerlos, lo que indicó a las autoridades que había sido asesinada antes de regresar a casa. También se descubrió que poco antes de su muerte, un juez había anulado la acumulación de multas de Gail por solicitar, que ascendían a 4.000 libras para darle un nuevo comienzo. Después de dejar a los niños con la niñera, Gail comenzó a trabajar alrededor de las 6:30 p.m. parada en la esquina de calle Steelhouse. Fue vista por última vez subiendo a un coche verde con dos hombres asiáticos y regresó. 30 minutos después, alrededor de las 9:20 p.m. Gail regresó a casa, quien estaba al teléfono con la madre de Gail alrededor de las 8:20 p.m. Otro testigo se detuvo fuera de una tienda local de vinos y licores para comprar cigarrillos. Notó que Gail estaba hablando con un hombre asiático. Cuando regresó de comprar sus cigarrillos, el testigo luego vio a la joven de 23 años cruzar la calle hacia un Cortina dorado, estacionado en el aparcamiento del Hospital Real, donde esperaba otro hombre asiático. Después el trío se fue junto.
Según los investigadores, los hombres trajeron a Gail de vuelta a la zona y nunca fueron considerados sospechosos. Un testigo dijo: una compañera trabajadora sexual y amiga de Gail afirmó que después de esto dejó a la joven parada en calle Steelhouse para ir con un cliente alrededor de las 10 p.m. Aproximadamente 10 minutos después, 2 testigos vieron a una mujer que se parecía a Gail hablando con alguien en la cabina de un camión, y afirmaron que parecía que estaba intentando entrar al vehículo. Si esta mujer era Gail, es la última vez que se vio con vida a la joven de 23 años. Se desconoce la marca y el modelo del camión, pero se cree que es de color gris o plateado. Gail ya se había ido cuando su amiga regresó. Al principio de la investigación, las autoridades también intentaron rastrear un coche blanco, posiblemente un Austin Metro, que se vio esa noche del lunes en la conjunción de calle Cable, calle Steelhouse y calle Caledonia, alrededor de las 1130 p.m. Se desconoce por qué los investigadores querían localizar el coche, pero parece que nunca se encontró. A pesar de garantizar anonimato, Gail proporcionó información. El caso de Gail se detuvo por la falta de cooperación del público y colegas trabajadoras sexuales. Casi 40 oficiales de policía encubiertos intentaron buscar pistas poco después de que comenzó la investigación, pero todos se quedaron sin resultados. La policía detuvo a 500 conductores en su investigación. Se realizó una reconstrucción para TV, pero de nuevo no surgieron nuevas pistas. Los investigadores descartaron el robo como motivo del asesinato al inicio del caso porque todas las joyas de Gail permanecieron en su cuerpo. Sin embargo, faltaba un artículo. Un segundo reloj con una esfera negra redonda terminada con detalles dorados y números romanos. El reloj también presentaba una constelación de estrellas y una característica de luna móvil. Nunca se ha recuperado. El caso de Gail posiblemente esté vinculado al de Janine Downs, de 22 años, quien era amiga de Gail y también trabajadora sexual. Janine, una trabajadora sexual, fue hallada muerta por la policía el 2 de febrero de 1991. Había sido agredida sexualmente y estrangulada antes de que su cuerpo fuera abandonado al costado de la 464. Fuera del pueblo de Shifnell, Janine era madre de 3 hijos que supuestamente afirmó saber quién mató a Gail. Sus amigos dijeron que se había negado a ir a la policía con lo que sabía, ya que el culpable le había causado muchos problemas antes. Se ha teorizado que Janine fue asesinada porque podía identificar al asesino de Gail. Los sospechosos, en los casos de ambas mujeres, incluyen a Cristóbal Halliwell, quien actualmente está cumpliendo condena por los asesinatos de Sean O'Callaghan y Becky Godden, y también se sospecha que estuvo involucrado en la desaparición de Claudia Lawrence. También hay un hombre llamado Juan Taylor, que estuvo en prisión por el asesinato de Leanne Tiernan, de 16 años en noviembre de 2000. También se cree que Taylor estuvo vinculado con al menos otros 4 casos, donde las víctimas eran todas trabajadoras sexuales. En un momento, un violador en serie llamado David Williams fue acusado del asesinato de Gail, pero luego fue absuelto. En los últimos años, su caso ha sido tristemente olvidado y aún no se ha resuelto. Si tienes alguna información relacionada con este caso, puedes contactar a Denuncias Anónimas Reino Unido al 0800-555-111 Cindy Crosthwaite. Nuestro próximo caso proviene del mucho más soleado escenario de Victoria, Australia, una ubicación elegida por un patrocinador anónimo. El suburbio de Melton se encuentra en Melbourne y es el hogar de un colorido festival anual, exuberantes campos de golf verdes y, por supuesto, un puñado de monstruosos casos fríos. El 20 de junio de 2007, Cindy Crosthwaite, de 41 años, dejó a sus 2 hijos mayores en la escuela alrededor de las 9 de la mañana. El trío se despidió y Cindy despidió a sus hijos hasta que entraron al edificio de la escuela. Después de esto, nunca más se la volvió a ver con vida. Todo el día, Felipe, el padre de Cindy, intentó sin éxito contactarla. Se preocupó aún más cuando la madre de 3 nunca regresó para recoger a sus hijos después de la escuela. Felipe fue a la casa de Cindy en Melton preguntándose si ella había caído enferma de repente. Cuando entró a la casa, quedó horrorizado al encontrar a su hija muerta en la entrada. Cindy había sido golpeada tan brutalmente que era irreconocible. La única manera en que Felipe pudo discernir que esta era su hija fue por las cicatrices en su cuerpo de un accidente de motocicleta,
hace unos 20 años. Descrita como amable y trabajadora, Cindy era una madre orgullosa que amaba a sus hijos más que a nada. Sus amigos decían que siempre era efervescente y le encantaba hablar, y era increíblemente capaz, dirigiendo su propia consultoría como contadora de producción. Sin embargo, las cosas no eran tan brillantes detrás de escena. Según su familia, Cindy tenía una forma de atraer al peor tipo de parejas, hombres que eran agresivos, violentos y irrespetuosos. Su historial de relaciones tóxicas y abusivas hizo difícil para las autoridades determinar por dónde comenzar. En el verano de 2005, solo 2 años antes de su muerte, Cindy se separó de su esposo, Emil Petrov, quien a menudo se hacía llamar Billy, y a quien había conocido una década y media antes, en 1989. Emil no era el esposo perfecto por ningún tramo de la imaginación. Tenía graves problemas con el alcohol, lo que resultó en que perdiera su licencia varias veces. Aunque el hermano de Cindy dijo que a menudo aún conducía su coche de todos modos, la pareja estaba equivocada. Estuvieron juntos y separados durante alrededor de 9 años, y los padres de Emil fueron una gran fuente de conflictos entre los dos, ya que exigían que Cindy asumiera el papel de ama de casa tradicional y cediera todos sus bienes, incluyendo su casa, a Emil. La pareja sí se casó en 1996, pero discutían a menudo, y los padres continuaron causando problemas entre ambos. Juntos, Cindy y Emil tuvieron 2 hijos, Nicolás y Jasmine, y los criaron en una casa en Melton, cerca de donde vivía Felipe. Para el año 2000, Cindy quería abandonar la relación, pero se prolongó durante 4 años más, deteriorándose lentamente mientras Emil mostraba comportamientos extraños. Continuó bebiendo en exceso, se infligía heridas a sí mismo frente a los niños e incluso intentó incendiar la casa una vez. Esta fue la gota que derramó el vaso para Cindy, quien se separó de Emil y finalmente se mudó para vivir con su nuevo novio, cuyo hijo estaba esperando. Pero esa relación terminó pronto cuando su novio se volvió volátil, tras consumir un medicamento nuevo. Así que Cindy regresó a Melton South, tras el nacimiento de su tercer hijo. A pesar de estar separada de Emil, él continuó apareciendo sin previo aviso en su casa, e intentó persuadirla para que lo aceptara de nuevo. Una vez en 2005, Cindy descubrió que su coche había sido manipulado, pero esto solo era el comienzo. Para cuando llegó el 2007, Cindy vivía con miedo. Sentía que alguien la estaba vigilando constantemente. Respondía a su teléfono, solo para soportar un silencio escalofriante o amenazas murmuradas, y encontraba los muebles de su jardín reorganizados casi todos los días. Incluso encontró a su perro herido antes de que finalmente desapareciera. Las personas cercanas a la madre de 3 pronto se encontraron en la mira de su acosador no identificado, con una amiga tan aterrada por la seguridad de su familia, que se mudó 4 veces en 5 años. Cindy mantuvo registros escritos a mano de todos los eventos extraños, y también mantuvo informado a su abogado. Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen ese verano, tuvieron que identificar el cuerpo de Cindy a través de ADN y huellas dactilares. Su hijo menor, Jonás, que tenía solo 15 meses, estaba acostado en su cama, afortunadamente ileso. El caso de Cindy parece haberse estancado muy temprano en la investigación y se reabrió en 2011. En 2017 se ofreció una recompensa de $1 millón, y sus 2 hijos mayores, ahora ambos jóvenes adultos, pidieron ayuda. En 2019, el exmarido de Cindy y padre de sus 2 hijos, Emil Petrov, fue arrestado y acusado del asesinato de la mujer de 41 años. Otro hombre, Brian O'Shea, de 50 años, también fue acusado. Según el hermano de O'Shea, Lorena, él había estado siguiendo a Cindy en nombre de Cindy. O'Shea también llevó a Lorena a una casa y le dijo que recibiría esta casa, que estaba en Melton South, a cambio de ayudar a Emil. También se informó que le dijo a Lorena que había comprado una pistola con la intención de usarla para deshacerse de Cindy, e incluso afirmó que Emil había golpeado a Cindy con la culata de la pistola. Tal como está, no ha habido nuevas actualizaciones en el caso de Cindy desde noviembre de 2019. Los 2 hijos mayores de Cindy, que fueron criados por su abuelo, Felipe, han señalado su mezcla de emociones ante la noticia, pero están contentos de finalmente tener algunas respuestas. Si tienes alguna información relacionada con este caso, puedes contactar a Crime Stoppers Australia al 1-800-033-3000. Nuestro único caso basado en los Estados Unidos, este mes,
proviene de un patrocinador anónimo que eligió Birmingham, Alabama. Aunque ha tenido su justa cantidad de casos oscuros y extraños, el de la desaparición de Carla Corley es quizás uno de los más peculiares en su historia. Carla Corley, de 14 años, fue vista por última vez con vida la noche del 12 de agosto de 1980, en la residencia de su familia, ubicada en el proyecto de vivienda pública de Eastwood, en la autopista del aeropuerto. Esa noche, Carla y su madre lavaron los platos juntas antes de sentarse a ver la televisión. Pero la madre de Carla, cansada, se acostó antes que su hija de 14 años. A las 4:30 am, la madre de Carla se despertó para encontrar la casa en silencio y vacía. Salió de su habitación y encontró las puertas del apartamento completamente abiertas. Las sillas habían sido derribadas de la mesa de la sala, y una botella de jugo gaseoso había sido volcada. Las sandalias nuevas de Carla aún estaban junto al sofá, donde las dejó la noche anterior, y su cinturón yacía en el suelo frente a la puerta principal. Todas sus otras pertenencias, incluyendo dinero y medicamentos, ya que Carla sufría de epilepsia, permanecieron en la casa. La verdad sobre cómo se contactó a las autoridades aquí se vuelve un poco turbia, debido a los artículos y reportes contradictorios. Algunos indican que fue la hermana mayor de Carla, Katia, quien se había mudado de la casa familiar en ese momento, quien primero contactó a las autoridades, después de que no pudo comunicarse con Carla por teléfono. Otros reportes indican que la madre de Carla alertó a las autoridades. Lo que no sabemos es que, según el proyecto Charlie y varias fuentes de noticias, solo un mes antes de su desaparición, Carla había sido secuestrada y agredida sexualmente por un grupo de hombres. El ataque ocurrió cerca del lago Purdy, Alabama, y duró 3 horas. Los detalles de este asalto son turbios en el mejor de los casos, y donde encajan en la historia es bastante confuso. Parece que ni la hermana de Carla ni las autoridades se enteraron de este incidente hasta 18 años después de que la adolescente desapareciera, ya que nunca se hizo un informe oficial. No está claro si su madre lo sabía o no, y si lo sabía, ¿por qué no informó a las autoridades? Al parecer, los hombres vinieron a la residencia familiar la semana antes de que Carla desapareciera, pero se les prohibió entrar a la casa. No está claro si estos hombres estuvieron involucrados en la desaparición de la joven de 14 años, pero parece que podría ser una posibilidad muy fuerte. Desde que Carla desapareció, su joven madre ha caído trágicamente víctima de varios estafadores, quienes afirmaban saber dónde estaba la joven, pero solo revelarían la información después de ser pagados. Varios años después de su desaparición, la madre de Carla la declaró muerta. También expresó su creencia de que la joven de 14 años fue agredida sexualmente y asesinada después de ser secuestrada. Según informes, le han dicho a Katia, la hermana de Carla, que la matarán si sigue buscando a Carla, pero ella ha persistido de todos modos. Katia no cree que su hermana pasaría tanto tiempo sin hablarle si estuviera viva. Según un artículo de noticias, un investigador cercano al caso que fue asignado alrededor de 3 años después de la desaparición de Carla, afirmó que la adolescente había sido localizada en el sur de Alabama y era una fugitiva que estaba viviendo su propia vida. Katia no cree esto. Las teorías en el caso de la joven de 14 años son limitadas. La mayoría cree que el grupo de hombres que asaltó a Carla estuvo involucrado, mientras que otros sospechan que su madre tuvo algo que ver en lo que sucedió. Sin embargo, sin ninguna evidencia es imposible decirlo. Según informes, un sospechoso afirma conocer el destino de Carla, pero luego se retractó de su historia. Hay poca o ninguna información sobre esta persona disponible en línea. Durante el curso de la investigación, se llevaron a cabo varias excavaciones, siendo la más reciente en 2005. Sin embargo, nunca se ha localizado a Carla. Si tienes alguna información relacionada con este caso, puedes llamar al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados al 1-800-08-43-5-6-7-8. Tanisha Melbourne Blake. Nuestro último caso proviene de nuestro patrocinador Hattie Anillo, quien eligió Enfield en el norte de Londres como su ubicación. Enfield, aunque no es libre, tiene historia criminal. Es difícil obtener informes detallados de los casos en el área. No obstante, el distrito de Tottenham, a solo 20 minutos, es un caso distinto. Tanisha Melbourne Blake era una jovial y vibrante joven de 17 años, popular y bien querida. Amigos y familiares la describieron como una chica con una personalidad burbujeante, que podía iluminar una habitación con su presencia. Increíblemente trabajadora, Tanisha tenía grandes planes para su futuro.
Aunque ella misma aún era joven, la adolescente era mentora voluntaria de jóvenes en espacio juvenil Bruce Grove en Haringey y había participado en múltiples eventos contra el crimen con cuchillos y armas de fuego. Su objetivo final era convertirse en trabajadora juvenil. Sin embargo, a Tanisha le robaron la oportunidad de realizar sus sueños cuando fue asesinada a tiros en la calle, mientras pasaba el tiempo con sus amigos en carretera. Charles Grove, el 2 de abril de 2018. Alrededor de las 9:35 p.m., le dispararon y desde un auto a un grupo de personas reunidas fuera de un bloque de apartamentos. La joven de 17 años recibió un disparo en el corazón y murió en el lugar, dejando a unos padres afligidos y 7 hermanos. El vehículo utilizado por los perpetradores era un transportador de personas Vauxhall Mariva gris o plateado, y fue encontrado quemado en Fordham Road, Barnet 5 días después del tiroteo. La policía cree que había al menos 2 personas en el vehículo. Se dispararon al menos 2 balas más en la calle antes de que los culpables huyeran. La pistola utilizada en el crimen fue localizada por un civil que la descubrió envuelta en una toalla dentro de una bolsa en Tudor Serrar en Highgate, al norte de Londres el 19 de mayo, solo semanas después del incidente. El número de serie había sido eliminado del arma, que se describe como una Browning de cuadros, pero las pruebas forenses en las balas del cuerpo de Tanisha mostraron que la misma arma se había utilizado para disparar a un joven de 20 años, solo un mes antes. José Guillermo Torres fue disparado y asesinado en Essex, Serrar el 14 de marzo. Joseph, descrito por familiares y amigos como un joven amable y cariñoso, fue abordado por 3 figuras encapuchadas que le dispararon en el pecho y las piernas, mientras él y un amigo estaban sentados en una camioneta. No tenía afiliaciones a pandillas, y según informes, fue asesinado debido a una confusión, ya que llevaba el mismo gorro que la víctima prevista. Cada uno de los hombres que participaron en el ataque ha sido encontrado culpable y encarcelado desde entonces. El arma que se llevó las vidas de Joseph y Tanisha también ha sido vinculada a otros 3 tiroteos de pandillas que tuvieron lugar en 2017. Después de 2017, las autoridades sospechaban que el arma cambió de manos y fue descargada a otra pandilla. Desde la muerte de Tanisha, el arma ha sido retirada de las calles. El inspector jefe de detectives Neil Juan dijo que no había sugerencia de que el caso de Tanisha estuviera vinculado con el de Joseph fuera del asesinato. Se cree que Tanisha tenía un arma, supuestamente un arma para alquilar. Tanisha no tenía afiliaciones a pandillas, y se cree que su muerte fue parte de una disputa en curso entre 2 pandillas rivales en la zona. El sospechoso del tiroteo se describe como un hombre negro, con 1 o 2 hendiduras en su ceja izquierda, que vestía ropa negra, incluyendo guantes negros. Entre marzo y abril de 2019, 5 personas fueron detenidas en relación con el incidente, 3 de las cuales tenían entre 18 y 24 años, y fueron liberadas a la espera de más investigaciones. Los otros 2 hombres fueron liberados sin que se tomaran más acciones. En febrero de 2020, arrestaron a un 6º hombre de 30 años. Sin embargo, hasta ahora el caso de Tanisha sigue sin resolverse. Si tienes alguna información relacionada con este caso, puedes llamar a la sala de incidentes al 020-8358-0100 y ahí tienes los hechos. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores y felicidades a los que ganaron, y buena suerte a todos los que participan en el sorteo del premio Too Close to Home de la próxima semana. Siéntete libre de dejar un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones relacionadas con cualquiera de estos casos, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.